Gracias por esta gran familia, Padre Santo. Gracias por este grupo de oración de San Judas el Apóstol. Gracias también te doy, Señor, porque tú nos has puesto y que sobre todo tu Santo Espíritu la pueda guiar y fortalecer para que sigamos adelante, Señor. Síguenos iluminando y sobre todo síguenos dando el don de la perseverancia para seguir ahí, Señor. También te quiero poner en este día muy en especial a mis hermanitos que están en esta reunión, Padre Santo. Tocales su corazón y que sobre todo en nuestro ministerio, Señor. Todo esto, Señor Jesús, lo quiero ofrecer en esta noche, ofreciéndotelo con esa oración tan linda que tú nos has dejado y que deberíamos de meditar siempre. Y te decimos así, Señor: Padre nuestro que Padre estás nuestro en que el estás en cielo, el cielo, santificado santificado sea sea tu tu nombre, nombre. venga Venga a a nosotros, nosotros tu reino. Hágase tu Señor, tu voluntad en la voluntad en tierra la como en el tierra cielo. como en el cielo. Danos hoy nuestro Danos pan de hoy cada nuestro día. pan de Perdona cada nuestras día. ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, bueno, muchas gracias. Que Dios conceda la sanación a los enfermos, especialmente los de la pandemia, y la conversión de los pecadores. Amén. Ah, bueno, como les decía, yo pertenezco a un grupo de estudio bíblico de la Iglesia Transfiguración y es la segunda vez que estoy con ustedes. Ah, si alguno no estaba en la otra vez, pues mi nombre es Salvador Muñoz y por cosa de Dios o cosas de Dios, pero aquí estoy y pues he hecho varios estudios como este y los he expuesto en algunos lados y es lo que me trae hoy aquí también, y pienso yo que es por obra de Dios, porque de mi inteligencia o de mí no creo que salga tanto, pero pues voy a exponerles este estudio que realicé por, por cosas de signos de Dios. En una ocasión estaba yo platicando con una cristiana no católica. Y pues fue lo que me llevó a hacer esta investigación. Platicando con ella, me dijo que o siguiendo mi fe, yo le dije que Dios la bendijera y que la Virgen María, nuestra Madre, la intercediera por ella y le ayudara en sus unos problemas. Entonces, un poco su respuesta es pues que respetaba lo que creía, pero que realmente María estaba dormida. O sea, pues se refieren a dormida como está muerta, igual que los santos, San Pedro, San Pablo, etcétera. Y que pues sí, que ellos creen que en realidad tienen seguro el cielo, pero que están esperando la resurrección para poder entrar en la gloria de Dios. Entre otras cosas que recuerdo ahorita, pues me dijo que su pastor le enseñó que solo los vivos pueden interceder y que era idolatría pedir a la intercesión de la Virgen y los santos, porque pues están muertos, no pueden hablar con Dios, y porque ellos no murieron por nuestra salvación y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y me dio este versículo de la Biblia. Dice, porque 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Razonamiento, mi primera meditación es que en primera estaba confundiendo intercesión con mediador. Y para tratar de aclararle un poco, pues para poder responderle con versículos, porque para mí es fácil responderle con el catecismo, con lo que dice la iglesia, con lo que nos enseña la iglesia, la comunión de los santos, lo que dice en el credo. No cree lo que se le habla, sino se le habla con la escritura. Entonces, mi primera reacción fue tratar de esclarecerle que era diferente la intercesión con el mediador. Voy a explicar ¿cómo se dice? Un entre paréntesis, porque los versículos que voy a leer aquí, la mayoría son de la Biblia Reina Valera. Por ejemplo, la diferencia entre la Reina Valera es que usa diferentes sinónimos, y la diferencia también es que tiene nomás 66 libros. Esto es las últimas Biblias de la Reina Valera, porque las primeras Biblias de Reina Valera, lo que era antes la Biblia del Oso,
tenían los 73 libros, como la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica. Y esto ocurre, todas las Biblias antes del año 1825 tenían 73 libros, como la católica. Pero en 1825, por presiones económicas de la Iglesia de Suiza, digamos, la convención de Biblias que producía la Biblia Reina Valera, por presión económica decidieron aceptar quitarle 7 libros del Antiguo Testamento. Esto lo aclaro porque para que entiendan que muchos versículos que hablan de la comunión de los muertos y de la intercesión y de la oración por los difuntos, la Biblia habla de eso, pero en algunos libros que ellos quitaron no tienen esos libros ellos. Entonces eso, a buscar otros versículos, otras cuestiones donde la Biblia está de versículos que hablan de la vida después de la muerte corporal. Entonces, para empezar, pues lo primero que hice fue mostrarle que mediador no es lo mismo que intercesor. Y con el mismo versículo que me dio ella, nada más que yo se lo leí desde el versículo 1, ella me leyó 1 Timoteo 2:5 y yo se lo leí desde 1 Timoteo 2:1. Dice: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, apacible, con toda piedad, dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Usando su mismo versículo y explicándole el contexto, podemos ver en el principio, en donde inicia, que lo que ella usa para decir que solamente hay un mediador, lo está confundiendo con intercesor. De alguna manera se dice, si eso fuera, el mediador fuera intercesor, no recomendaría en el versículo 1 que se hicieran peticiones por todos los hombres. Peticiones, intercesiones, es lo mismo. Entonces, mediador es el único que paga el precio. Para eso, un ejemplo corto es, digamos que yo quiero meter a mi hija a la escuela, pero no tengo el dinero, pero conozco a alguien que conoce a la directora de la escuela o el encargado que se encarga de recaudar los pagos. Entonces ella puede interceder por mí y yo puedo aclamar a ella, intercedemos los dos por mi hija, pero la intercesión va a tener digamos, una rebaja. Está bien, en amistad por ti, en amistad contigo, si estaba cobrando 10,000, le va a decir, págame 2,000. Y yo no tengo ese dinero. Entonces, cuando alguien viene y paga esos 2,000, ese es el mediador, el que paga el precio. Pero mi intercesión y la intercesión de mi conocido por mi hija no hubiera tenido valor si el mediador no pagara el precio de los 2,000. Hubo rebaja de dinero en el pago, pero sin el pago mínimo de los 2,000, la intercesión sirve, pero el que pagó el precio es el mediador, el único que pagó el precio. De tal manera es que la intercesión de la persona que yo conozco y mía misma ante la recaudadora de fondos de la escuela que quiere entrar mi hija, no tendrían valor la intercesión si no estuviera el que pagó el precio, que pagó los 2,000. Es una manera corta y simple en términos de que se entiende quién es el mediador, quién es el que paga y quiénes son los intercesores. Esto es en el lenguaje de lo que se trata la Biblia, porque claramente si lo transportamos a estos tiempos entendemos que mediador es lo mismo que intercesor y no es así en el término bíblico. Después de que le aclaré esto, pues sí, reconoció que era correcto lo que yo le decía, pero mi segunda reflexión fue que mostrarle la diferencia entre intercesor y mediador no sirvió para explicarle la intercesión de la Virgen María y de los santos.
porque pues si recordamos que le enseñaron a ella que solo los vivos pueden interceder, entonces ella me volvió a decir, pero solo los vivos pueden interceder, y me leyó otro versículo más. Es primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y me dio este versículo acompañado de estas palabras. Por estas palabras ves, los muertos en Cristo están muertos hasta la resurrección. Aquí está en la Biblia. Y lo cual me llevó a mí a reflexionar. Para mí era fácil decir, si le leyera el versículo que es en la Biblia de Jerusalén, que no es en la Biblia Reina Valera, dice algo muy distinto que ese. Pero igual, me enfrentaba a la cuestión de que ella iba a decir, pero es tu Biblia, no es la Biblia que yo uso. Entonces, mediante eso tuve que buscarle otros versículos para poder comparar lo que decía este versículo con otro, explicarle lo que era. Entonces, en ese momento entendí que era necesario que le mostrara yo la vida después de la muerte corporal. Que los que mueren en Cristo no están muertos, está muerta la carne, el cuerpo, y que la resurrección se refiere a la resurrección de la carne, no que el alma se duerme o que está en presencia de Dios esperando la resurrección para prevenir, sino es una vida, están viviendo con Cristo, están alabando a Cristo. Entonces, a esa tarea, después de estas palabras que me dijo, comprendí que la única manera de poder hacerle entender o de poder sembrarle la duda para que ella investigara era mostrar que la vida, que al morir el cuerpo, la vida sigue viviendo, que lo que muere es el cuerpo, que se acaba la vida en esta vida, en la tierra, pero que la vida sigue para el alma. Es fácil agarrar el catecismo y mostrarle lo que dice la iglesia, y está acompañado de versículos si se puede, pero también es más en primera, cuando les empieza a hablar uno de catecismo, pues automáticamente lo rechazan. Entonces nos lleva a tratar de ser pacientes, comprensivos y a llevarlos al lugar donde ellos se sienten seguros para poder sembrar el beneficio de la duda, que ellos se abran a poder escuchar, a poder dialogar. Para eso pues siempre es necesario tener paciencia. Si realmente alguien no tiene esos dones, es recomendable que no dialogue mucho con ellos, simplemente orar por ellos, bendecirlos. Para mostrar la vida después de la muerte corporal, voy a empezar para que entendamos que la muerte corporal es eso, pero que la vida sigue. Para esto he denominado la vida después de la muerte corporal. Y voy a mostrarles un versículo tratando de definir y entender lo que Jesucristo habla de la vida y de la muerte, de la resurrección, de lo que muchos no entienden o no entendemos acerca de a qué se refiere la resurrección. Voy a empezar con el Evangelio de San Juan, capítulo 11, del 21 en adelante, y dice así: Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Y esto es lo que muchos repetimos y lo que muchos hermanos separados nos repiten, que resucitarán en el día de la resurrección. Pero la respuesta de Jesús aclara mucho más claro lo que es en cuanto a la resurrección. Y le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿crees esto? Dice en la Biblia de Jerusalén, dice, es lo mismo, pero con palabras más entendibles, más simples. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: yo sé que resucitará en la resurrección el último día. Si recordamos en la Reina Valera, cambia el sinónimo allí en la resurrección. Y eso pues lleva a razonamientos distintos. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces ahí encontramos simple y sencillamente el discernimiento de la palabra de Dios que está diciendo en cuanto a la resurrección. Se está refiriendo a la resurrección de los muertos cuando le dice ella que resucitará en el final de los tiempos. Más que Jesús le dice: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En la Reina Valera también dice: aunque esté muerto, vivirá. Lo cual es más simple para explicar para mí, porque si está muerto, ¿cómo va a creer en Cristo? Entonces quiere decir que hay vida después de la muerte. Sin embargo, es necesario mostrar las dos traducciones para que la gente, en cuanto encuentre una diferencia en los dos textos, no encuentre una contradicción, sino nada más vean que son sinónimos cambiados que llevan a investigar. Es por eso que la iglesia y los estudiosos de la Biblia, los doctores de la iglesia, siempre están obligados a ir a los textos primitivos, como al lenguaje griego que está escrito en el Nuevo Testamento, como al lenguaje hebreo donde está el Antiguo Testamento, ir a esas fuentes para poder discernir entre las diferentes interpretaciones. Y por eso, de esa manera, la iglesia define mejor la lectura de la escritura en el catecismo, porque esos doctores de la iglesia van a las fuentes, a los escritos, a las lenguas originales en que fue escrito. Por eso para nosotros los católicos es más simple y sencillo entender la Biblia, entender la palabra a la luz del catecismo de la iglesia, que es la que nos enseña, la que nos da la fe y la que nos muestra el camino. Una vez mostrando este versículo, lo que quiero destacar es que Jesús dice: aunque esté muerto, vivirá. Y voy a explicar otros cuantos pasajes que hablan de la resurrección y de la vida. Dice, el siguiente versículo es Reina Valera 1960, es Mateo 22-23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Aquí ellos, los saduceos siempre negaron la resurrección en tiempos de Jesucristo. Era una clase de judíos que por lo regular ellos no creían en la resurrección. Entonces se acercan a él diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguna muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Y de la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de que de todos murieron, también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Un aclaramiento: era una costumbre judía que si el hermano mayor se casaba y el hermano que le seguía estaba soltero, o no soltero, simplemente el hermano que le seguía, tenía que tomar a la esposa del hermano para dejarle descendencia. Entonces, y si no ocurría así, era una costumbre de los judíos dejar para que el mayor, al ser el primogénito, el consagrado a Dios,
ellos creían que, enseñaban de acuerdo a la ley de Moisés, que tenía que dejar descendencia, porque al ser el primogénito, el consagrado a Dios, todo varón primogénito será consagrado a Dios. De ahí habla la presentación de Jesús en el templo, porque era primogénito. Entonces, esa descendencia tenía que continuar. Por eso ellos tenían esa ley de que el hermano se casaba con la esposa del hermano difunto si era el mayor. Y si el otro no podía dejar, pero no dejaba descendencia al que sigue, sino cualquiera de los 4 que se casaran con ella, los 7, si el más pequeño dejaba descendencia, no era descendencia para los otros, sino era para el primogénito, para el consagrado a Dios. Entonces de esa manera se entiende y es lo que le están preguntando. Entonces la pregunta de aquellos es, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando la escritura y el poder de Dios. Es de resaltar el poder de Dios porque las palabras siguientes hablan mucho de lo que viene la resurrección y la vida. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto es en cuanto al Evangelio de San Mateo. Aquí vemos un claro entendimiento sobre lo que es la muerte y la resurrección y la vida cuando muere el cuerpo. Y también nos habla San Marcos de lo mismo. Por ejemplo, San Marcos 12:18 dice, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y dejare esposa pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús y les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Le está haciendo una pregunta. O sea, le está contestando con una pregunta. ¿No erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis. Aquí está una vez más, ya vimos a Mateo, estamos viendo a San Marcos y está diciendo lo mismo en palabras directamente de Dios, hablando a los saduceos que no creían en la resurrección. Y recordando las palabras de Marta sobre resucitarás en los últimos tiempos, le dice yo soy la resurrección y la vida. Está hablando de la vida en cuanto a la muerte de esta carne. Al final les voy a mostrar unos versículos, unos numerales del catecismo que nos ayudarán a entender más sobre estas escrituras. Y ahora el Evangelio de San Lucas tiene lo mismo, pero añade algo más que nos ayuda a aclarar más, y que por tanto cuando leemos los 3 evangelios
que es San Mateo, San Marcos y San Lucas, en cuanto se refiere a los saduceos o a la resurrección. Leyendo los tres, complementamos completamente lo que está queriendo decir Jesús en cuanto a los judíos, porque Mateo escribió a los judíos, San Lucas a los que no eran judíos y San Marcos también a los que no eran judíos. Entonces, el versículo de San Lucas que habla de lo mismo es San Lucas 20:27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribe así: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, si ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús y les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Aquí quiero hacer notar que está hablando de la resurrección. Podemos hacer notar que está hablando de la resurrección del cuerpo en el día de la resurrección del cuerpo, pero no está aclarando nada sobre que al morir están muertos, que no hay vida después de la muerte. Y aquí viene esto confirma lo que estoy diciendo ahorita, porque aparentemente si lees nada más el texto ese dice, está hablando de la resurrección, pero estas palabras que vienen son las que indican que está hablando de la resurrección correctamente, pero no está hablando que está completamente la creación de Dios muerta. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. En cuanto al complemento de los 3 evangelios y el complemento de la resurrección del Evangelio de San Juan, nos está dando un claro entendimiento de que la muerte se refiere al tiempo del cuerpo o el de nuestra morada terrena, pero nosotros seguimos viviendo en ella. Este es una manera de conseguir digamos, la vida eterna o la condenación, o la vida o la muerte, pues, pero se refiere a la segunda muerte, es la condenación. En la vida eterna es resucitar para vivir. Entonces, todos estos escritos nos muestran y nos complementan el cual es la intención de Jesucristo al responderle a los saduceos y al responderle a Marta en cuanto al pasaje de San Juan. Y podemos entender que lo que habla Jesús también lo ha entendido la iglesia hasta ahora y lo está enseñando, porque San Pablo enseña lo mismo que la iglesia, porque entendió lo mismo que entiende la iglesia, y la iglesia entiende lo mismo que entiende Pablo, y la iglesia sigue enseñando por el Espíritu Santo de Dios, que sigue enseñando a la iglesia y sigue guiando a la iglesia hasta el fin de los tiempos, como Dios lo prometió. Ahora voy a mostrarles algunos versículos para comprender en cuanto a San Pablo, por qué dice y enseña que se refiere a la muerte del cuerpo, no a la muerte del alma, que la alma sigue viviendo en presencia de Dios, y que al estar vivos, en algo entendemos aquí, que el pastor que le dijo eso a ella tenía razón. Solo los vivos pueden interceder o rogar, pero el error del pastor es que cree
que los que partieron, que los que dejaron este cuerpo, que los que dejaron este mundo, que están muertos. Y es al contrario. Al estar ya sin la debilidad de la carne, los que murieron en Cristo están más vivos que nosotros, porque ya no tienen la debilidad del pecado, ya no tienen la muerte del pecado, porque su debilidad en cuerpo de barro ya no la tienen, ya están en presencia de Dios, están más vivos que nosotros. Entonces, Él decía algo, y quiero hacer notar aquí que todas las mentiras y todos los errores en cuanto se refiere a la Escritura, en cuanto se refiere a las cosas de la vida, a las cosas del mundo, todos los errores y todas las malos entendidos están llenos de medias verdades. Y esta es una prueba más, porque es una verdad que solo los vivos pueden rogar, pero es una verdad a medias, porque los que mueren en este cuerpo están vivos también, y están más vivos que nosotros. De acuerdo como está hablando la Escritura, mostrando que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, en realidad, esa es la acción. Todos los errores de todas las personas, todas las mentiras que nosotros echamos, y aunque a veces no lo reconocer, las mentiras, los malos entendidos, vienen con medias verdades. Y la prueba más es esta. Es una media verdad que solo Dios puede rogar, pero la verdad completa en cuanto al lenguaje de la Biblia es que los que partieron que no están viviendo ya en la carne, no están muertos, sino están vivos. Y solo los vivos pueden interceder por nosotros, y eso es correcto. Pero la interpretación es que ellos están más vivos que nosotros, porque no tienen la debilidad de la carne, no están tentados al pecado como nosotros. Entonces, en realidad, están más vivos. Si Dios es vida y si ellos están más cerca de Dios, están más vivos que nosotros. El siguiente versículo que les quiero mostrar es cómo San Pablo entendió esto. Y para mostrar que la iglesia no se equivoca, y la iglesia es nuestra madre, y es madre porque nos engendra en la fe. Y siempre que nosotros o alguien que va a ser bautizado en la iglesia, siempre se preguntan, ¿qué pides a la iglesia? Le dice la fe. ¿Y qué te da la fe? La salvación. Entonces, es nuestra madre no porque ella sea la actora de nuestra salvación, sino es nuestra madre porque nos engendra en la fe. Y es la que nos guía, la que nos enseña, es madre y maestra. Entonces, en esto aquí está complementando San Pablo lo que la iglesia enseña. Es claro que los primeros cristianos como San Pablo, los primeros padres de la iglesia entendían todas estas mismas acciones que enseña la iglesia. En el capítulo de Filipenses, versículo 1:21, San Pablo está hablando, dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo. En realidad él está deseando, para mí sería mejor morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces él está entendiendo claramente que si él muriera en ese momento, no estaría dormido esperando la resurrección ni nada de eso, sino estaría contento de morir porque iba a partir con Cristo. Y la prueba es que está aquí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Que estaría con Cristo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, es claro que está diciendo quedarse en la carne. Él lo está haciendo para que crezca nuestra fe. Si ustedes leen estos mismos versículos de Filipenses 1, del 21 al 24 en la Jerusalén, van a comprender mucho más lo que es
el texto bíblico de en cuanto se refiere a que San Pablo está hablando de que al morir él en su cuerpo no iba a estar dormido, no iba a poder hacer nada, sino que al contrario, iba a estar en presencia de Jesucristo. Y pues él mismo lo dice, el morir es una ganancia. Y para partir de este cuerpo es muchísimo mejor, pero permanecer en esta carne, si es para nuestra fe, con gusto lo haré. Y eso lo dice en la traducción de Jerusalén. Pero como digo, siempre es en este caso, solo Dios sabe porque realmente ocurre esto. Y precisamente a los 2 días que estaba yo en conversación con esta hermana Esperada, me invitan a dar una plática libre. Entonces, y bueno, pues yo estoy viendo esto ahorita, estoy investigando esto ahorita porque estoy llevando esta catequesis porque se llama catequesis, estoy mostrando y defendiendo, o sea, mostrando la fe que tengo y dando razón de mi fe. En la catequesis estoy dando la catequesis a alguien que no sabe y le estoy mostrando esto. Entonces le digo, pues estoy estudiando esto, si gustas lo puedo dar. Entonces pareció bien, y entonces es donde yo entiendo que solo Dios sabe por qué, pero así pasaron las cosas. En otro de los versículos de San Pablo, Romanos 8, 10 y 11, dice: mas Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en nosotros. Aquí nos habla de la resurrección de la carne, así como enseña la Madre Iglesia. Otros versículos que muestra que ya hay espíritus que llegaron a la perfección, que hay que están en presencia de Dios. La Biblia nos habla y nos da constancia de eso que ocurre. Pues es de entenderse también que debido a la catequesis que han llevado ellas en las iglesias que han dado, porque realmente no ha estado en una sola iglesia, ha estado en muchas. En muchas les han enseñado diferentes cosas. Entonces, entiendan, por eso no se ve obligado a mostrarles tantas cosas. Pero si uno que no lo hace, entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces, les voy a mostrar este otro versículo de que habla de la presencia de los espíritus que llegaron a la perfección ya. Dice Hebreos 12, 22 al 23. Pueden leer desde más atrás, nomás que yo recorto los versículos porque por el causa del tiempo, pero si leen más atrás se entiende mucho mejor todavía el tema que estoy tratando, porque no es un versículo para justificar lo que yo hablo, sino es un versículo que habla de lo que se está hablando. Entonces, al hablar de lo que está hablando se saca el versículo más importante, pero no quiere decir que los otros versículos estén fuera de contexto en ese versículo. Por eso cuando le digo yo a ella, te estoy dando un versículo, pero léelo desde más atrás, desde más adelante, para que entiendas que no estoy hablando un versículo fuera de contexto. Entonces, Hebreos 12, 22 al 23. Vosotros, en cambio, habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a las miradas aquí en la traducción de la Reina Valera dice miriadas. En la traducción de la Jerusalén dice millares de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación, a la perfección. Aquí el escritor nos dice que ya hay espíritus de los justos que llegaron a la perfección, que están en el cielo, porque están en la Jerusalén celestial, en presencia de Dios, juez universal. Entonces, vemos en esto un reflejo de lo que nos dice el apóstol San Juan en Apocalipsis 7, 9 al 11. Quiero comparar y pongo un versículo encima del otro para comparar, para que se vea la imagen del Hebreos 12, 22 al 23 en la visión de San Juan.
Dice Apocalipsis 7, 9 al 11. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación y raza, pueblos y lenguas, de pie delante del trono del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 vivientes, se postraron delante del trono, rostro a tierra, y adoraron a Dios. Recordamos la visión de Hebreos 12:22, donde dice que están en presencia de millares de ángeles, de los primogénitos, de los elegidos, de los millares de ángeles y de los espíritus que ya llegaron a la perfección. Y la comparamos con Apocalipsis 7, 9 al 11. Está hablando claramente de la visión que tiene San Juan en Apocalipsis, de los millares de ángeles, de los miles de espíritus que están ya llegando a la perfección y que están clamando a Dios, que están hablando con Él, están adorándolo. Entonces, como una alma que se desprende del cuerpo, que es la muerte corporal, la separación del alma del cuerpo, como es que está guardada hasta la resurrección. Entonces, claramente la Escritura nos está diciendo que no es correcto. La Escritura nos está diciendo que esas almas están adorando a Dios, están en presencia, están gozando de alabarlo con los santos, los elegidos, los patriarcas, los profetas, todos ellos que fueron elegidos, predestinados por Dios. Se refiere en cuanto a lo que dice Romanos 8. Dice Romanos 8: por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Estamos viendo claramente en la carta de Romanos de San Pablo, está diciendo a los que predestinó. Estamos hablando de los profetas, de los jueces, de muchos que vivieron una vida santa, que esos también los justificó y fueron glorificados. A la nueva creación, cuando viene el nuevo pacto, ocurre esto de los que fueron predestinados y conocidos, a esos también los glorificó. En cuanto ahí también entra la categoría de la Virgen María, porque ella fue predestinada y por eso es que la Iglesia enseña que la Virgen es glorificada, que su cuerpo fue llevado al cielo, porque fue obra de Dios, designio de Dios, justificada por Dios. Y en cuanto a los elegidos del Antiguo Testamento, podemos ver, hay un pasaje en San Mateo que habla de cuando Jesús muere en la cruz. Dice que el velo se rasgó por la mitad y hubo un terremoto y muchos sepulcros se abrieron y muchos de los que tuvieron una vida santa, sus cuerpos, una vez que Jesús resucitó, sus cuerpos resucitaron y entraron a la ciudad y se les aparecieron a muchas gentes en la Jerusalén. Entonces, lo que habla aquí Romanos 8, de que los que justificó, los justificó y los glorificó, todos esos elegidos que Dios predestinó, porque antes de Jesús no tenían acceso al cielo. Entonces, cuando viene Jesús y ocurre, Él abre el camino, el puente, entonces ocurre esa justificación, esa glorificación, y son los que están glorificados. Y vemos en Hebreos 12:22, dice, por en cambio, si habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, reunión solemne, asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos.
a Dios juez universal. Entonces a los primogénitos habla de la resurrección de los justos, de los santos, de una vida santa, que resucitaron después de que muere Cristo, en la resurrección de Cristo. Entonces la comparación de la visión de Hebreos 12:22 con la visión de Juan, de San Apóstol San Juan en Apocalipsis 7:9-11, está viendo también lo mismo, de que de esas lenguas, de esos espíritus que llegan a la perfección y que están en presencia de Dios. Y como dicen, están clamando, están adorando a Dios, están teniendo una comunicación con Dios, están reconociéndolo a Dios, están diciendo que su salvación viene de Dios y del Cordero. Y recordemos que esto que abre aquí aparentemente es simple y sencillo, pero recordemos que antes de Jesucristo el hombre no tenía acceso a Dios. Entonces, la visión que tiene el apóstol Juan aquí dice que las almas estaban clamando y diciendo que la salvación venía de Dios y del Cordero, lo cual abre la comunicación entre las criaturas y Dios. Mismamente por eso los santos que murieron, que tuvieron una vida santa, murieron en Cristo, ellos hacen su petición a Dios, pueden hacerlo, igual como nosotros. Cuando hay un hermano se pone y dice, pero nosotros tenemos la comunicación con Dios por medio de Jesucristo. Es verdad, pero ellos también, los santos que están vivos, que lo que está muerto es el cuerpo, también pueden ofrecer plegarias al Padre, no porque ellos puedan hacerlo directamente así, sino por Jesucristo, que es el camino. De esa manera, si nosotros los que estamos vivos en esta tierra podemos pedir al Padre en nombre de Cristo, igual ellos tienen esa accesibilidad de pedir al Padre en honor a Cristo, en gloria de Cristo. Entonces debemos entender eso. Y aquí está hablando claramente que los millares de almas que estaban con túnicas blancas y clamaban a Dios, diciendo que la salvación venía de Dios y del Cordero, están adorando a Dios. Pero si recordamos que antes de Cristo el hombre no tenía acceso a Dios, entonces ellos ya tienen acceso a Dios por medio de Jesucristo, igual como nosotros. Entonces esa vida y esos santos pueden interceder por nosotros. Entonces claramente se refiere a la muerte corporal, es eso, muerte corporal, no es la muerte del alma. Al igual que Cristo cuando murió, no murió, no dejó de existir, ni estuvo dormido los 3 días, como está en el libro de San Pedro. En la carta de San Pedro dice que bajó a los infiernos a predicar el día que estuvo en el sepulcro. Entonces, ese mismo acceso que tenemos nosotros al Padre, también las almas de los difuntos que mueren en Cristo y que sigue su vida allá, tienen ese mismo acceso, como lo vimos aquí en Apocalipsis 11:9. Y les voy a leer unos numerales de la iglesia, del catecismo. El numeral 989. Creemos firmemente, así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que los resucitará en el último día. Y manda la cita bíblica, San Juan 6:39-40, como resucitará como Él resucitó, como su resurrección de al término carne, designa hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Eso es lo que enseña la iglesia en el catecismo. De acuerdo a lo que es la vida, la creación de la vida es inmortal. La muerte verdadera es la condenación al fuego. Esa sí es la muerte verdadera. Pero realmente muerte se refiere a que no es que van a dejar de existir, sino son incorruptibles. Dios crea cosas que no van a ser perecederas.
Pero al estar alejados de la presencia de Dios, Dios es la vida, y si están lejos de Dios, entonces no van a tener vida, van a estar en la muerte. Eso es lo que se refiere. Y como digo, significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Y eso lo dice Romanos 8:11. Nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Creemos en la comunión de los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, que es la iglesia peregrinante en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de las bienaventuranzas celestes, y que todos se unen en una sola iglesia. Recordemos que Cristo tiene una sola iglesia, un solo cuerpo, y toda la iglesia es eso. De tal manera es que si en el final de los tiempos, en el Apocalipsis, habla de que la iglesia tomará matrimonio con el Señor, entonces esos mismos que están muertos en el cuerpo no dejan de ser parte de la iglesia, siguen siendo iglesia. Por eso la iglesia en el credo dicen: creemos en la comunión de los santos, porque en la comunión de los santos es eso, la comunión aquí en la tierra de todos nosotros que tratamos de una vida santa, y la comunión de los santos que ya no están revestidos de debilidad, sino ya están libres de la tentación de la carne, del cuerpo, todo eso. Entonces, todos los santos que mueren no dejan de pertenecer a la iglesia al momento de que mueren. Dice: en los que peregrinan en la tierra y los que purifican después de muertos, y los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola iglesia. Y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Este es el Pablo VI, y es parte del credo del pueblo de Dios. Creemos en la comunión de los santos. Muchos no se acercan a aprender estas cosas, pero es obligación de cada uno de nosotros aprender y compartir ese conocimiento. Como bautizados debemos dar respuestas de nuestra fe a quien nos cuestione, pero si no conocemos nuestra fe, somos como hojas de árbol arrastradas por cualquier viento de doctrina. Cualquiera que nos viene nos cuenta, pero no sabemos. Y si no sabemos, aunque no hacemos caso a esas doctrinas que vienen, nos dejan retintaneando la cabeza, y muchas veces influyen en nuestro comportamiento en nuestra iglesia. Y eso es lo que lleva a que en la iglesia haya muchos que piensen que todas las iglesias son iguales, que todo es igual, que todo es lo mismo, que es el mismo Dios, que es la misma Biblia. Pero simplemente aquí les estoy explicando la diferencia entre la Biblia que usan y la Biblia que usa la iglesia. Dice: la doctrina y si alguno tiene el conocimiento de la fe, pero al ver el error no dice nada, entonces callamos, somos como perros mudos, pero ante todo debemos hacerlo con amor y paciencia. Debe ser paciencia y amor para acercarlos, no alejarlos, sino acercarlos. Sembrar en ellos la semilla de la palabra para acercarlos, para que no los alejemos, sino sea más bien para que sea más bien al revés, dar testimonio de nuestra fe. En este estudio solamente alcancé a ver la vida después de la muerte, lo que es la intercesión de los santos un poco, pero en esta categoría también entra la Virgen María, pero es demasiado para poner en un solo estudio. Por ejemplo, podemos ver la intercesión de los santos, porque la iglesia enseña que María fue elevada al cielo, porque la Virgen María se aparece, porque la pueden ver muchas personas. Porque recordemos en la transfiguración del Señor, cuando aparece Elías y Moisés, Elías fue llevado al cielo en cuerpo en un carro de fuego. La otra dice que Moisés, el Señor se encargó de su cuerpo, y que el ángel peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces ellos se hacían visibles. Al igual en la iglesia,
la iglesia nos enseña que la Virgen María es evangelizadora y que ella se aparece en muchos lugares, en muchas advocaciones, como la Virgen María de Guadalupe, en Venezuela, en la Virgen de Fátima, todas esas advocaciones que tiene la Virgen. ¿Por qué se ve? ¿Por qué hace eso? No es que la iglesia me lo diga, pero es algo que yo hablaba en entendimiento propio. No lo dice la iglesia, no lo enseña la iglesia, no lo he visto yo que lo enseñe. Pero de alguna manera ella nos ayuda con eso, porque ella, al ser elevada en su cuerpo y alma al cielo, también puede hacerse visible, al igual que Cristo cuando se apareció a los apóstoles y todas esas cuestiones. Pero eso es un tema muy largo y tendría que ser en otra ocasión y estudiarlo más a fondo para poder enseñar no solo pensamientos míos, sino bien fundamentados en la escritura y en el catecismo de la iglesia. Y pues en este momento es todo. Si alguien quiere las citas bíblicas que di, o si quiere una copia del estudio, se lo puedo mandar por documentos a su teléfono, a su computadora. Si alguien quiere investigar más, si quieren ver o cualquier cosa, pues aquí estamos. Y pues si alguien tiene alguna pregunta o algo, se me alargó un poco el tiempo, pero pues muchas gracias. Pues yo estoy anotando la cita. Y el tema, hermano Salvador, es la intercesión de los santos. ¿Aló? Sí. El tema que nos compartió es la intercesión de los santos. Bueno, es que hay mucha cuestión aquí. La intercesión de los santos es también parte de esto, pero en realidad el estudio se refiere a la vida después de la muerte corporal, pero sí incluye la intercesión. De acuerdo a las palabras que se dicen, es que solo los vivos pueden rogar, entonces de una manera justifica la intercesión de los santos la vida después de la muerte corporal. Y en la veneración a María entra también otra cuestión más, porque recordemos que los santos se llama dulía, es adoración o una cierta veneración, no adoración, perdón, es una veneración, dulía, que viene del latín, que es palabra sacada del griego, para que no exista la confusión. La tría es adoración a Dios y solamente Dios es dueño de la tría. La dulia es veneración a los santos. Hiperdulia es la veneración a la Virgen, porque ella, al ser la madre de Jesús, al ser la madre de Dios, está un poco más arriba, es constituida como reina de la creación por ser madre del Rey de Reyes. Entonces la tría es únicamente a Dios, la dulía es a los santos y la hiperdulía es que está arriba de los santos. Es en cuestión en lo que es. Todos esos nombres son en latín, pero son sacados del griego para que no se confunda la gente y la iglesia en cuanto se refiere a la tría. Es por eso que cuando se comete idolatría, es la tría, la adoración a un Dios falso. Es la tría solamente corresponde al Dios vivo, al Dios verdadero. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien más está por ahí? Hermano Toño. Sí, bueno. Ay, ¿qué tal? Se me hace que los No, estoy escuchando, pues, no, yo lo que me da es gusto que este hermano nos comparte estos temas que son muy importantes, hermanos, porque pues la verdad, yo me incluyo en los católicos que pues la verdad nos hace falta mucho aprendizaje, sobre todo de la defensa de nuestra fe y poder exponer nuestra doctrina, porque ya ven que los hermanos parece que se han volteado las cosas. Ahora nosotros que tenemos la verdad, y como luego dicen, parece que los hermanos nos pasó lo que las escopetas ahora les tiran a los pájaros. Nosotros no estamos preparados y nos vamos luego escondiendo porque ahí están los hermanos, y para no
todo pasa, no aprendemos y nos enfrentamos por lo mismo. Y qué bueno que este hermano nos comparte estos temas para darnos a saber lo que nos hace falta, que tenemos el arma, pero no la sabemos usar. Es Pues correcto. gracias, a la gloria de Dios. Sí, sí. Sí, pues todo es para gloria a Él, para poder llevar pues ahora sí, sembrar la semilla y traerlas a la iglesia, al cuerpo de Dios, que es ganar almas para Cristo. Así es. ¿Y los demás se durmieron o qué? Ya estoy bien dormido. Se me hace que los dormí, yo creo, ¿no? Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Aló, 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 aló. Sí. Yo pensé que los había dormido, dije, ya los dormí. Hermanitos, aquí estamos. No, hermano. Sí. Todo muy bonito. Bueno, mis queridos hermanos, pues le damos las gracias al hermano que compartió esta hermosa enseñanza. Vamos a concluir, si ya no hay más comentarios, más preguntas. Creo que nomás hay los avisos, ¿no, Salomón? Dijo que los avisos, no sé si ya los quieran dar o que ya se pueden Sí, dar. después de la oración, don Toño. Okay. Entonces, si alguien nos ayuda a compartir la oración final. Me toca a don Toño ahora. Usted mismo, don Toño. Ok, pues pongámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, gracias damos a Dios, hermanos, por compartir estos temas tan importantes, que pues que Dios tenga misericordia de nosotros y que por medio de su Santo Espíritu nos abra la mente y el corazón y el entendimiento para poder aprender tantas cosas para nuestra propia salvación. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de muchas maneras, así como la Biblia lo dice. Hay en tu palabra, hay en la Iglesia Católica, hay una multiforme sabiduría de cómo tú te muestras, como para varios que queramos aprender de ti. Hay muchas formas, Señor, de poder aprender de ti, muchas maneras. Gracias por ser tan misericordioso, porque tú tiendes esos lazos para llamarnos, para poder instruirnos en tu palabra. Gracias por seguir tocando corazones y por tenernos aquí, Señor, porque solo por tu santa voluntad estamos aquí aprendiendo, Señor. Gracias te doy. Alabado sea, Señor. Te pido por todos mis hermanos que no se pudieron comunicar. Yo no sé cuáles serían sus problemas, Señor. Bendícelos en todo, ayúdalos para que se levanten si es que están caídos, para que vuelvan a tu redil si es que se andan desviados, Señor. Renuévale sus corazones, dale el llamado, que se sientan otra vez amados por ti, Señor. Derrama tu amor, tu misericordia. Igualmente, si están enfermos, por todos los enfermos, ayúdanos, Señor, pues solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Y pues con tu oración que tú nos dejaste, te decimos, Padre nuestro, Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Gracias, Señor. Tu cielo, sea nuestro pan de cada día. Tu voluntad. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No nos dejes caer, no líbranos de todo mal. Amén. Pues hagamos la oración a nuestra Santa Madre también, que interceda por nosotros y nos animen y nos ve caídos también,
Dios te salve María, María, llena de llena gracia. eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre Esta todas mujer, las mujeres y todos los bendito es el seres, fruto de tu vientre, Jesús. siempre Jesús. Santa María, Madre de Santa Dios, María, ruega por nosotros los Madre de Dios, pecadores, ahora y en ruega la hora por de nosotros, nuestra muerte. Amén. ahora y ahora y ahora. Amén. Amén. Bueno, pues